Bueno, hola, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Escuela de los Creadores 2026. Hoy nos convoca ya la última sesión del taller Imagina, Programa y Transforma sobre Arduino básico. Y bueno, recordarles sobre los creadores, que esta es una iniciativa que nace como un premio digital en base a solucionar un problema tecnológico, o sea, un problema en la comunidad con tecnología. Entonces, para eso estamos aquí, para poder aprender sobre eso. Les recomiendo revisar el aula virtual, porque ahí están las clases anteriores de los talleres anteriores y estas mismas sesiones y todo el material disponible. Así que ya sin más tiempo, le doy la pasada a las chiquillas para que presenten nuestra última sesión. Genial, Ya, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, antes de empezar con nuestra sesión 4, quería preguntarles, como siempre, ¿qué es lo que se acuerdan de las sesiones anteriores? ¿Alguien se acuerda lo que vimos en las sesiones anteriores? Ahí por el chat igual los puedo ir Ahí leyendo están yo. respondiendo. Ah, no. Bueno, a modo como más de resumen. Las sesiones anteriores vimos entrada, proceso, salida, al final todo el proceso de comunicación que existe entre nuestro artefacto, nuestro circuito y nosotros. Luego vimos una clase más específica en sensores, como más en cómo capturamos el dato, cuál es el tipo de dato que mejor podemos ver. Y la tercera sesión fue más de proceso. Cómo al capturar estos datos podemos entenderlos y entender como la lógica en la que usamos estos datos para poder activar cosas. Ahí también vimos como un poquito de código, vimos un poquito de condiciones que podemos colocar para poder hacer que nuestra respuesta sea diferente. Y hoy día, en la sesión 4 lo que vamos a ver es cómo podemos tomar estos datos y sacar conclusiones. Cómo podemos tomar estos datos, visualizarlos y observarlos como de la mejor manera posible para poder desarrollar una idea, poder desarrollar una investigación. Entonces... Lo que vamos a hacer es hacer que el circuito registre una estructura de datos. La vamos a pasar a una hoja de cálculo en Google y vamos a analizar esos datos con la inteligencia artificial a modo de resumen. Dale. Genial. Ya, entonces, lo primero que tenemos que entender que el dato que tenemos o los datos que podemos sacar pueden ser de dos maneras. Primero está el dato aislado, que es el ejemplo de la pata, o perdón, el pie, la radiografía del pie que tenemos acá, que es una sola radiografía, un solo dato. ¿Esto qué significa? Que podemos quizás observar cosas, sacar un par de conclusiones, pero al final los datos que tenemos no son como más profundos, los datos que podemos sacar de esta información. A comparación de al lado tenemos una serie de radiografías con las que quizás podrían sacar un montón más de conclusiones con respecto quizás a si es que están en orden temporal, cómo va el progreso de la herida, de la fractura, o cómo está exactamente la herida que tenemos, quizás tener como una imagen más global. Entonces, lo que podemos decir es que a partir de la cantidad de datos podemos sacar mejores conclusiones porque podemos visualizar mucho mejor el espacio como más práctico que tenemos. Entonces tenemos el ejemplo de un solo dato y el ejemplo de muchos datos como que se colaboran entre sí para poder sacar mejores conclusiones.
Eso. Eso. Súper. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de datos también, como un mismo dato. Pensemos en el mismo dato sacado por el sensor. Está, por un lado, el dato desordenado, que ya no quiere decir que sea como un dato inentendible, donde si estoy midiendo temperatura y me sale solamente un número de solamente temperatura, lo voy a entender. Pero si lo paso a este formato, por otro lado, que es el formato CSV, es un formato como al final más ordenado para poder pasarlo a una hoja de cálculo o para poder obtener mejores datos o mejores visualizaciones. Entonces, por ejemplo, si colocamos primero las dos columnas, que son temperatura y humedad, en el caso del sensor que hemos visto hasta ahora, que es el DHT22, que mide temperatura y humedad. Ya tenemos dos columnas. Está la de temperatura y la de humedad. Y luego todos estos datos se separan por una coma. Este formato es importante tenerlo de esta manera en específico para poder después pasar estos a una forma de visualización que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que van a hacer ahora es, Yo les voy a vamos. copiar este mismo ejemplo. ¿O no? Eh, espérame. Van a pedirle a la inteligencia artificial, según este ejemplo que va a copiar la Dani, se los va a mandar al chat. eh, Vamos a decirle, muéstrame cómo se vería este output en forma de CSV con una columna por variable. Y em, les voy a pasar una lista de datos. Lo tengo Ahí nos copiado. pueden ir mandando por el chat su qué les dio su día. Ahí podemos ir eh, comparando cómo lo estructura. A todos les debería salir más o menos lo mismo, eso sí. Bueno, ahí también. Bueno, la columna. Y lo que pueden hacer es pedirle que muestre cómo se vería esto en formato CSV con una columna por variable. Acá tengo una lista de datos que podemos clasificar quizás como tiempo, temperatura y humedad. Y podemos pedirle a la inteligencia artificial que quizás me pueda hacer una tabla con estos datos. Entonces, em, em, podríamos hacer el ejercicio mientras ustedes lo hacen, para así que quede Sí. para las grabaciones. Ya, primero entonces vamos a partir con el primero, que está desordenado. En el fondo, si se fijan, el formato CSV siempre tiene que tener en el fondo al inicio, yo le tengo que dar como un dato de qué significa cada columna y ya después los números tienen que estar separados por una coma. Entonces, ay, spoiler. Yo me puedo ir acá, le puedo pedir a la IA que mm, me ordene en formato CSV y veamos qué me responde. ¿Listo? ¿Ven? Y ahí me transformó directamente, me dio en orden, por ejemplo, la primera posición va a ser la hora, después lo separo por una coma, lo da por temperatura y después lo separo por otra coma y le doy humedad. Y ahora en el ejemplo que me dio Carla, ya están separados por comas, pero le falta algo súper importante que sería el encabezado. Entonces le puedo decir, ahora ordena estos datos con columna y le puedo dar que es, no sé, distancia.
temperatura y humedad. Y aquí ya directamente me los ordeno en este formato. Ahí Entonces, puedes pedirle que haga una tabla de datos también. a ver. Tabla de datos. Y acá me lo ordenó mucho más bonito. Entonces, ahí ustedes por mientras les debería estar apareciendo algo parecido. En el fondo, bueno, ya de primera mano podemos ver que de esta forma es mucho más agradable la vista que de esta forma todos los números separados con una coma, ¿cierto? Pero es súper importante porque el computador en este caso sí lo entiende. Entonces, es mucho más, por así decirlo, eh, optimizado. Ahí no sé si nos pueden dar por el chat si les dio bien, cómo les fue. Voy a volver aquí a la presentación. Los leemos aquí por el chat. Ahora con la IA todo ha simplificado mucho más, pero ya más adelante vamos a ver cómo sería sin la IA, cómo lo estructuramos. Si a mí me mandan un CSV que no sé qué es, cómo lo convierto, ya vamos a ver eso, sin depender de una inteligencia artificial. Ya. Así que bueno, ahí no sé si me pueden ir diciendo igual si ya lo lograron, terminaron la actividad, cómo les fue, y ahí pasamos a la siguiente parte. Hay unos deditos para arriba. Súper. Genial. Ahí Raúl ya terminó de hacer el ejercicio. Mm. Excelente. Ya, bueno, vamos a seguir entonces. Vale. Ya, entonces, ahora vamos a ver como un poquito más de conceptos igual que se manejan en este caso ahora con todo lo que vamos a ver que es de ya teníamos todos estos datos y ahora qué hago con ellos, cómo los trabajo, para qué me sirven. Entonces, primero hay que saber qué es una serie de datos, que en el fondo son varios valores en el tiempo, no solo uno. En este caso, cuando la temperatura sube, por ejemplo, según el gráfico, yo sé que la humedad baja y viceversa. Entonces, yo, en base a todos estos datos, que en la tabla, por así decir, a simple vista no puedo inferir nada, ya al compararlos solo con temperatura y otra variable, ya puedo sacar muchas más conclusiones que solo con una. Ya puedo identificar patrones, sobre todo cuando ya lo puedo visualizar. em, y es algo que yo no solo con un dato lo vería y ya puedo sacar muchas más conclusiones y, y entender, por así decirlo, o reaccionar en base a lo que me dan estos sensores. Ahora, ¿qué es un formato CSV? En el fondo, CSV viene del inglés y significa Comma Separated Values, que en el fondo es valores separados por coma, tal como lo hemos visto y ahora le pedimos a la IA que nos ayudara a convertirlo. Y en el fondo es eso, es simple y por lo general, sobre todo ahora cuando trabajamos Arduino y varios sensores, lo trabaja con eso, porque ya si le pedimos ahora al Arduino que nos visualice ahí una tabla, es tipo Excel, nos explota. No, no nos explota, pero es mucho más simple simplemente separarlo por comas, ¿cierto? Eh, y bueno, aquí también hay otra cosa que trabajamos en el ejemplo anterior, que son los encabezados. Que en el fondo, si yo solamente tapara esta parte de acá, vería solo números, ¿cierto? Que 56, que son grados, porcentajes. Entonces, es súper importante siempre tener los encabezados, que en el fondo son mis variables. Em, en este caso, sin esto, yo no tengo con qué trabajar, son solamente datos, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa si tengo solo datos? ¿Me sirve o no me sirve? Por eso es
hicimos como esta parte en donde se diferencia realmente qué es un dato versus qué es ya la información. Esta es como la idea central en el fondo igual de toda la sesión, que el dato es un número crudo, por ejemplo, no sé, 0,5 metros, y la información es como lo que el número me permite entender. Entonces acá, por ejemplo, en el gráfico, no sé, los puntos son datos y la línea y la conclusión, por ejemplo, pueden ser mi información, que eh, es como por así decirlo, convertir todo esto en algo que realmente me hace sentido. Y ya puedo concluir algo al respecto. En este caso, tiempo oposición. Esto justo era de un experimento que teníamos. Y por esto mismo, ahora la idea es que empecemos a trabajar mucho más con estos formatos y que nosotros mismos ahora hagamos la prueba de sacar datos de un sensor y que los podamos trabajar, ¿ya? Entonces, para eso les voy a mandar el link de esta actividad en donde Pero lo ya que se los vamos... mandé. Ah, bueno, genial. Bueno, igual me va a salir. Cuando ya abren ese link, les va a aparecer una página como esta. Ahí me dicen si les aparece, si les abre bien. Y bueno, la idea de la actividad es que podamos modificar el código para que en el Serial Monitor me imprima datos en, por así decirlo, columnas. Formatos. Claro, separado por comas y con un encabezado, porque ahora si se fijan, yo me voy a ir al experimento, tengo conectado mi DHT22, que ya lo habíamos visto en la sesión anterior, que me daba temperatura y que también mencionamos que podía darnos humedad. Entonces, en este caso, si yo le doy play, ahí me empieza a imprimir la temperatura, que bueno, ahí yo puedo ir jugando con ella y va variando. Pero si yo copio esto, o lo quiero pasar a un Excel, o lo quiero graficar, o lo quiero trabajar en una tabla, me va a costar mucho, ¿cierto? Porque tengo todo esto repetido, tengo que solamente filtrar esto, no me sirve, ¿cierto? Es ahora visualmente, si yo solamente lo quiero trabajar desde la terminal para hacer un chequeo rápido, me resulta genial porque es mucho más visual en vez de tenerlo solo por coma, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero extraer toda la información que me da en, no sé, toda una semana? No me sirve, ¿cierto? Exportarlo de esa forma. Entonces, la actividad consta de eso, pasar que el código lo transformemos para que esto me lo dé en formato CSV. Entonces, la idea es que ahora ustedes lo vayan haciendo y se lo pueden pedir a la IA. Yo vamos a hacer el experimento, voy a copiar este código y nos vamos a ChatGPT. Pueden usar ahí su inteligencia artificial preferida y le voy a decir que eh, quiero que modifiques el código para que imprima datos en formato CSV. Ay, ahí me equivoqué. Genial. Y ahí me dice ya te corrijo, te modifico el código y ya me da un ejemplo de cómo se vería mi salida, ¿cierto? Entonces, ahora yo lo voy a copiar Súper. y lo vamos a pegar. Vamos a parar el experimento y le vamos a dar play de nuevo. Ahí está cargando. Y bueno, ya me lo da en formato Ahí está en CSV. formato. Sí, exactamente. Ya. Entonces ahora ustedes lo que deberían hacer es entrar a el link de Walkwe que mandamos a el chat de, em, de la reunión y tratar de cambiar el código con inteligencia artificial para poder hacer que el formato de salida de datos sea Exacto. CSV. Así que ahí nos pueden ir mostrando, ahí nos pueden mandar foto o código ahí, qué código le dio. O incluso el dato en CSV lo pueden copiar y pegar en el chat. Sí, ahí.
Más que nada para Em, saber cómo le está yendo. Y bueno, esto siempre se trabaja, en verdad. Por ejemplo, muchas veces yo creo que siempre estamos acostumbrados a trabajar con el Excel y con tablas, pero ya en el mundo de los datos es súper común y se van a topar mucho más con este tipo de formato que se llama CSV. Podríamos, mientras hacen el ejercicio, mostrar el ejemplo que hicimos en una clase en un colegio, Sí, que es un ejercicio que hicimos, que lo habíamos comentado antes, que es para medir qué tanto crece una planta a partir de las luces que recibe. Entonces, ¿qué hicimos? Medimos distintos crecimientos de planta en distintos como maceteros o dispositivos que puedan hacer que la planta solo reciba un tipo de luz. O sea, por ejemplo, color verde, colores azules, colores morados, amarillos, X, todos los colores. exacto. Y lo que hicimos fue medir qué tanto crecía la planta y en qué condiciones podía estar en medida vaya creciendo. Entonces, en este caso, colocamos un sensor de humedad y temperatura, como el que ya conocen, y además tenemos un sensor de luz y tenemos también la variable tiempo. Sí, ¿Ya? entiendo. Entonces acá lo que hicimos, acá la Dani está mostrando un ejemplo de Sí, un ejercicio real sí. Aquí, por en ejemplo, donde... es un ejemplo de los datos que da el Arduino con todos estos sensores. Sí. Entonces tenemos la variable tiempo, temperatura, humedad y luz. Ujú. Entonces son cuatro datos que están separados por comas, todos como habíamos visto antes. Y nosotros en Maker tenemos esta página que se hizo especial para este proyecto para poder subir este CSV y poder visualizar estos datos de mejor manera, que es algo lo que queremos hacer ahora. Entonces, acá la Ahí, Dani va a subir ese CSV de tiempo, temperatura, humedad y ahí luz. está. Acá los colores, se seleccionaba como uno de los colores para poder decir, ah, estoy ocupando la luz morada. Y todos los gráficos se ven como de ese tono. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos distintas visualizaciones de ese mismo CSV para poder visualizar tanto la luz con el tiempo, la humedad versus el tiempo, y así ir comparando un poco cada uno de los gráficos que van saliendo y poder visualizar, por ejemplo, acá tenemos solamente el morado, pero por ejemplo, un grupo tenía el morado, otro tenía el naranjo, otro tenía el amarillo. Entonces, al tener muchos grupos con muchos gráficos diferentes de distintos colores, podíamos identificar fácilmente como cuál planta es la que creció más, dado al color que recibía como de luz. Exactamente. Y bueno, ojo que esto usted igual, en el fondo esta página, también ustedes podrían como visualizar algo parecido porque es solo un HTML, ahí para, lo podemos ver más adelante, pero en el fondo es solamente una ayuda que visualiza los datos y que me permite en el fondo, como habíamos comentado, sacar conclusiones mucho más rápido, ¿cierto? Al final, lo que logramos haciendo que nuestro sensor saque datos en CSV es poder obtener el formato que nuestro computador identifica como lo más rápido posible entre copiar y pegar y hacerlo como más fácil para que nosotros podamos hacer este tipo de visualizaciones. Entonces, si podemos hacer este tipo de visualizaciones, nuestros alumnos o las personas que están tratando de investigar con los datos que se recopilaron, podemos observar las cosas mucho más fácilmente, podemos entender cómo pasó como todo en orden temporal, podemos entender cómo se relacionan los datos unos con otros. Entonces, la idea de poder sacar este formato es llegar por lo menos a una visualización
que pueda entenderse de una manera más fácil, más simple. Exactamente. Bueno, dicho eso, no sé cómo van con el ejemplo. Ahí por el chat los puedo ir leyendo a ver cómo les funcionó, no les funcionó, la IA les dio algo nada que ver. Ahí nos pueden ir comentando. Que en el fondo para esto igual es súper útil la inteligencia artificial. Mm, Ahí les damos unos minutitos más. Pueden conectarle si quieren ahí otro tipo de sensor, pueden ir jugando con eso. Recuerden que aquí en Wokbuy pueden apretar el botón más y ya les da otro tipo de componentes. Así que hay Sí. libertad creativa para que jueguen. Como van, alguien ya terminó. ¿Lograron modificar el código del Walkwie? Que si se fijan, si yo lo veo desde aquí, prefería como se veía antes, ¿cierto? Se veía mucho más bonito, dividido. Y aquí no, aquí se me ve todo muy pegado, me puedo confundir de números, ¿cierto? Pero esta la idea es para visualizarlo de mejor forma ya en otra plataforma que no solamente en el monitor serial de mi computador y de, no sé, Arduino IDE. Entonces, como para extrapolar toda esta información. Ya. Entonces, yo creo que ya, a ver, Continuamos. sí, a ver si nos pueden escribir cómo van o decir por micrófono. No pasa nada. Ya. Bueno, Entonces, dale, Carlos. entonces, una vez tengan el código del Walkbuoy modificado para poder hacer que nuestro dato se vea en formato CSV, lo que vamos a hacer para poder visualizar bien los datos es ocupar nuestra hoja de cálculo. Teniendo estos datos, los que están acá en el Walkbuoy, vamos a copiarlos desde tiempo hasta una casilla más abajo. No necesitamos tener como una cantidad exacta, pero varios datos hacia abajo. Y vamos a copiarlos en una hoja de cálculo. A ver, Dani, no sé si Sí, voy. eh, puedes ir Ya. haciendo el ejemplo. Entonces, aquí copio, que de hecho está ahora viendo que me agregó una variable de ejemplo que se incrementa. Bueno, la vamos a usar. La vamos Ok. a usar. Entonces, copiamos aquí los datos que me dio. Me voy a una hoja de cálculo. Vamos Y a usar los Google puedes, Sheet, por si acaso pueden usar sí, Excel igual. O pegar ahí lo que aquí más les acomode. y Eh, ahí. Ahí Me sí voy a- seleccionan todo, eso. Van ya. a datos, que es lo que está haciendo la Dani ahora, y colocan dividir, no lo alcanzo a leer, dividir Texto en texto en columna. Le va a hacer columnas. zoom, le va a hacer zoom. Y Le va a dividir los datos porque como sabemos, el CSV es un formato que el computador puede entender. Entonces no va a quedar todo como separado por el enter hacia abajo, pero sí las comas todos juntos. No. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro CSV o nuestro formato CSV, que es como un formato de texto, se podría decir. Colocan exactamente. esto de esa manera y le colocan separar datos por columna y va a separar la columna y se va a ver bonito como en un cuadrito. Y ahí ya podemos pasarlo a tabla. Ahí, por ejemplo, así. Y le puedo dar convertir a tabla y ya Se me lo va a ver deja mucho mucho más más bonito. bonito. Oh, bueno, Y intenté quedarme eh, más. también lo que podemos hacer
en este formato, como estamos en Google Sheets, podemos crear gráficos. Entonces, podemos visualizarlo como en la página que les acabamos de mostrar, pero desde esta hoja de cálculo que es como mucho más fácil de llegar con el dato. Entonces, acá con nuestro CSV podemos ver un gráfico de distancia, temperatura y humedad em, con las variables de los datos. Así es. Ahí si quieren que repita algún paso, me pueden decir nomás cómo van, sabían de estas funciones en Excel. Yo creo que primera vez que convierten un CSV a tabla. Sí. Y bueno, la idea es que ahí ustedes lo hagan con sus datos, probablemente sea solo temperatura y humedad. Y aquí, Y por ejemplo, quizás estos datos no se ven tan bien porque la temperatura y la humedad siempre es como la misma, como que no varió mucho ahora, claro, pero acá podemos como relacionar la distancia que hay. Bueno, quizás si no es distancia puede ser tiempo, que oye, creo que tiene un poco más de coherencia. Pero, por ejemplo, tenemos, si es que tuviéramos tiempo, temperatura y humedad, podríamos relacionar a qué temperatura y humedad estuvo como el proyecto, o por ejemplo, en este caso, una planta, como es el ejemplo que dimos en la página y podemos relacionar qué tan húmedo estuvo en comparación con la temperatura y ver en qué momento o cuánto tiempo estuvo en la temperatura y humedad más óptima mi planta, como en qué momento, en qué hora y bajo qué condiciones. Y al final agarrando eso, quizás puedo agarrar estos datos y decir, ah, entonces mi planta está mejor con tal humedad, tal temperatura, y puedo quizás agarrar esa optimización y hacer que esta temperatura y humedad se prolonguen más en el tiempo. Entonces, así puedo ir exactamente. sacando conclusiones a partir de los datos, de la visualización de datos de mi sensor. Sí. Igual aquí, por ejemplo, yo lo pueden dar a editar gráfico y pueden cambiar el tipo de gráfico que quieran. En el fondo aquí se puede jugar con mapa de dispersión. En este caso los datos son muy poquitos y eso es otro tema. Por ejemplo, si yo solamente le digo a dos amigos que prefieren si, eh, no sé, eh, el jugo de naranja o el jugo de piña y me quedo solamente con lo que me dicen ellos, en el fondo no es representativo para, no sé, comprar todos los jugos del curso, ¿cierto? Entonces, o no puedo sacar una conclusión firme en base solamente a dos respuestas. Entonces aquí lo que pasa es algo parecido, no puedo, eh, por así decirlo, necesito una base de datos más grande, necesito una cantidad de datos más extensa para yo recién decir, no, se ha demostrado que a lo largo del año, por ejemplo, las temperaturas han, no sé, caído mucho más que con el año pasado y ahí ya es datos de años, por así decirlo, o de meses, que decirlo solamente de un día, por ejemplo. Entonces, eso es otra cosa que tienen que considerar. Por ejemplo, los chicos, con el mismo ejemplo de la plantita, la dejaron por una semana, entonces ya su CSV no era de 10 filas de columnas, sino que era ya de miles, porque eran muchos datos, cada, no sé, 5 minutos. Entonces, eso es otra cosa que deben de considerar siempre cuando trabajan con datos, que mientras más mejor, siempre mientras más mejor, y ya con eso pueden sacar conclusiones mucho más firmes y con mayor seguridad de qué es lo que pasa, que cuál es el comportamiento. Ya, vamos a volver. ¿Alguna duda les resultó convertir esto a tablas? ¿Encontraron cómo era? Si quieren lo puedo repetir. O quizás algún comentario, si es que lo vieron, como qué les parece el ejercicio, ¿se entiende? ¿Alguna duda?
Que en el fondo está en la parte ya quizá como mucho más analítica, más cuadrada, pero en el fondo es como lo que le da todo el sentido a lo que estoy haciendo, porque ¿para qué voy a medir los datos? ¿Para qué voy a, no sé, dejarlo funcionando? Para qué lo hago? En el fondo para recolectar todo esto y poder hacer algo al respecto, ¿cierto? Los datos en el fondo me sirven como base para yo actuar. Ya, vamos a volver entonces a la presentación. Si no hay alguna duda, cualquier cosa pueden preguntarnos, igual no hay Sí, tema. estamos atentos al chat. Dale. Ya, Entonces, lo que deberíamos hacer ahora con el ejercicio que vimos ahora o el ejercicio que estaban haciendo desde sus casas es tratar de formular una pregunta que podamos responder desde la visualización de datos como gráfica, de los gráficos, pero no podamos responder rápido desde los datos del CSV. Es decir, algo como que relacione los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en qué momento la humedad se cae más rápido y por qué. ¿Ya? Entonces, quizás acá no tenemos una respuesta para poder observar estos datos y decir, ah, es aquí. Pero si es que lo visualizamos desde un gráfico, desde el Google Sheets, podemos observar como con mayor facilidad y podemos entender mejor los datos y poder responder esta pregunta. Entonces lo que deberíamos hacer ahora es formular una pregunta o preguntarle a la inteligencia artificial sobre ¿qué cosas no se pueden responder ocupando solamente datos mirados desde el CSV, desde el número? exacto. Yo por mientras voy a ir pasando esto al... Ay, no me lo puedo salir. Ahí sí. Esto a una hoja de cálculo. Vamos a hacer otra hoja para partir de cero. Y bueno, aquí volvemos a hacer el mismo ejercicio de seleccionar todo en el fondo. Irme a datos y aquí me voy a... Tienes que seleccionar solo la primera Sí, me equivoqué. columna. Ahí está. Eso pasó. Dividir texto en columnas. Esta es la ruta que tienen que seguir. Y ya lo Ya. tengo en tablita. Y ahora Y lo vamos a visualizar en un gráfico. ahí se Genial. ve un poco más variado. Sí. A ver, a lo mejor lo podemos... No. Mm, Quizás a ese, ver, como para relacionar los datos. Eso. este. Entonces Este acá podemos observar el comportamiento de la humedad y la temperatura en un rango de tiempo. así es. Podemos intentar también quizás hacer el ejercicio donde copiar el CSV que acabas de colocar acá la hoja de cálculo y le preguntamos qué datos se pueden responder solo desde la visualización, pero no desde el CSV, no observando el CSV. Ya. Acá A la ver. Dani mandó el CSV por si es que necesitan este dato para poder hacer el ejercicio. Entonces, vamos, copiamos el CSV. Em, ¿Qué puedo? Algo así, ¿no es cierto? O, a ver, ¿Qué información puedo rescatar solo a partir del CSV y otra solo a partir del gráfico? Ok, ya. Veamos qué nos da ChatGPT en este caso. información solo del CSV. Ya. Bueno, el Ah, CSV claro, el tiene... valor exacto.
Como quizás en el gráfico, como no tiene el dato exacto, no podemos ver el número exacto, pero sí podemos ver cómo se relacionan los valores. Claro, con el CSV, bueno, en verdad desde la tabla igual yo puedo ahí pasarlo a porcentaje también como lo hizo ChatGPT o sacar promedios y ya a partir del gráfico me permite identificar patrones, que en este caso, bueno, aquí incluso me hizo el gráfico, no te, podría simplemente también pedirle a ChatGPT que me lo grafique, le puedo pasar ahí el CSV y también me lo puede graficar. Entonces aquí también obviamente eh, identifico si hay algún cambio brusco, si hay poca estabilidad, si mi variable es constante o no, si mi variable... Bueno, y ahí empezamos a ver distintos tipos de, como de casos, por así, de variables, constante, dependiente, independiente. Las dependientes, por ejemplo, si yo modifico algo, sé que esta también va a modificar con lo que modifique. Y así sucesivamente, en verdad, ya con CSV tengo mis valores exactos y con el gráfico ya me sirve más que nada para ver tendencias. Por ejemplo, con la misma bolsa siempre uno ve ahí los típicos gráficos que, no sé, la bolsa subió, la bolsa cayó, que en el fondo lo puedo ver mucho más rápido que si a mí me estuvieran poniendo en las pantallas solamente tablas, ¿cierto? De lejos no veo nada, no puedo identificar rápidamente si algún valor cayó. Entonces, eh, claro, es mucho más directo el gráfico. Pero ya si yo quiero sacar promedio, estadísticas, tender así como algo mucho más, claro, como de ciencia de datos, me sirve mucho más la tabla, ¿cierto? Porque ya yo en el mismo Excel puedo calcular el promedio, los porcentajes, compararlos. Así que esas serían más que nada las diferencias. Sobre todo uno se usa mucho al trabajar con datos, visualizarlo en dashboard y, y en el fondo en todas las empresas como lo típico que se pide. Por ejemplo, en la aplicación Fitness también yo, no sé, me hace un dashboard de cuántos pasos me quedan. Si yo tendría, si me muestra solo el número de que tengo 5.300 800 tantos pasos, no entiendo nada, pero hay algunos relojes que me dan la típica vueltita y yo digo, ah, ya me falta poquito. Entonces visualicé de manera rápida cuántos me quedan. No tuve que sumar ni restar la diferencia de el dato que tenía antes y cuánto me falta y ahí quebrarme la cabeza para sacarla, sino que simplemente lo vi. Entonces ahí es como que uno se va dando cuenta en el día a día toda la información que en el fondo son datos, pero yo los visualizo rápido, o sea, nunca pienso qué transformación matemática hay o cuál es el número exacto, porque ya solamente con visualizarlo rápido lo puedo notar, ¿cierto? Así que eso, a ver qué preguntas sacaron, ahí que a lo mejor algo distinto que hayamos mencionado, a lo mismo si ya lo dijimos, que le dio a ChatGPT. Lograron visualizarlo. Y Raúl nos dice casi una clase de ciencia de datos. Felicitaciones. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Una Mm. pincelada. Así que si es que alguien tiene un ejemplo de la pregunta que pudo haber tomado el chat sobre que no se puede responder solo con uno, sino con solo el CSV o solamente la visualización de datos con el gráfico, nos los puede compartir por el chat si quiere. El mismo grupo de las chiquillas que estaban al inicio, quizás no todos la alcanzaron a escuchar, pero ella misma igual podían empezar a recolectar los datos, como en qué casos realmente se prende la luz, realmente se apaga la luz, y ya lo podrían comparar quizá con otra sala que no tiene el mismo sistema, y ya podrían dibujar unos gráficos para comparar visualmente en el fondo, hey, nuestro sistema sí nos sirve porque, mira, se ahorró toda esta luz o toda esta hora en donde sí estuvo prendida, lo veo en el gráfico, y no había gente. Entonces, eh, es una herramienta también para, eh, para basar sus decisiones y que le ayuden en el fondo a vender el mismo producto. Entonces, ahí para que lo vayan pensando, chiquillas, por si les tinca ahora que ya están en esta clase, ahí lo pueden
ocupar. Exactamente. Ya. Entonces, sí. Entonces podemos seguir, yo creo, y ya me imagino que ya todo lo completaron, le preguntaron a la IA. Dale. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora es la frase final. Entonces, para esta frase, lo que deberíamos hacer es, si mi análisis mostró un hallazgo, por eso cambiaría este ajuste. Y en la próxima versión del circuito. Ah, perdón. Si el análisis mostró este hallazgo, cambiaría esto en la próxima versión del circuito. Entonces, la idea de esto es poder contextualizar el ejercicio. Y, por ejemplo, si estamos todavía con el ejemplo de la plantita, podríamos decirle, mi análisis mostró que la temperatura aumenta igual que la humedad. Por esto debería cambiar quizás el lugar donde coloqué mi planta porque está cerca de la calefacción. Y para la próxima versión, para la próxima versión del circuito. Entonces, tengo mi hallazgo, que es la temperatura y la humedad son constantes. Y le ajustaría la posición de la planta para que esto como que varíe. Entonces, la idea es poder hacer esta frase y que la puedan mandar por el chat. Si ella, ahora sí ya les toca ahí ir escribiendo sus frases finales por el chat con sus hallazgos, sus ajustes. Sí. Otro ejemplo podría ser si es que la distancia que medí de em, un, una luz LED que se prende por distancia es siempre la misma. Podría acercar mi muñeco que prende la luz a través de la distancia un poco más hacia el escenario para que la gente como se acerque más. Y de esta manera poder hacerlo mejor para la próxima versión del circuito. Exactamente. Y en el fondo, todos estos resultados me sirven para iterar mi producto. O sea, nosotros no, yo creo que la mayoría de los productos no se hacen bien a la primera, van por muchos prototipos. Em, ahí podemos, de hecho, les puedo, bueno, ahí nos dio Raúl su prompt. Mi análisis mostró que la temperatura, uy, que la temperatura aumenta correlacionada con la humedad. Ah, bien, bien, variable ahí relacionada. Y que por eso cambiaría, convendría adju- ajustar con Juntar una, un Tengo dispositivo. dislexia, por si acaso, es típico en mí. sí, con una disposición desde, sí, claro, Que exista más ventilación en la próxima versión del circuito para ver si no se claro, correlaciona la temperatura y la humedad. claro, Y ahí quizá tienen la justo en ese respuesta, por si punto. acaso. Ah, ok, ok, Y ahí tienen, claro. Claro, y ya te da la propuesta de mejora, o sea, obviamente yo le puedo, Claro. sirve incluso para darle a la IO, oye, me dio esto, ¿cómo lo puedo mejorar? Y así puedo iterar directamente mi prototipo. Que en el fondo esa es la gracia de un prototipo. Un prototipo ahí, Carla, no sé si tú me voy a apoyar más que ahí full diseño. Sí, mira, al final lo que hacemos para poder hacer prototipos es poder iterar como el diseño y poder ir cambiándolo y ajustándolo y poder ir mejorándolo cada vez que se repite de hacer el proyecto. Entonces, si es que un proyecto se hace una vez, quizás sale con muchos errores. Si ese mismo proyecto se hace dos, tres, cuatro veces, entonces ese error va a ir cambiando, va a ir mejorando y va a ir
como aumentando la calidad del proyecto. Entonces, si es que tenemos sensores para poder detectar en qué está fallando mi proyecto, entonces a partir de estos datos, de esta visualización de datos, podemos ir identificando qué cosas podría cambiar y qué cosas podría mejorar o qué cosas estoy haciendo mal para poder hacerlas bien. Entonces, a partir de los datos obtenidos por los sensores, en este caso estábamos hablando de temperatura y humedad, pero puede ser un montón de otros datos. Por ejemplo, em, para otro curso estamos haciendo un lector de movimiento rectilíneo uniforme. Y este curso quizás está ocupando un sensor, y este sensor es de distancia, que es un ultrasónico. Entonces, si es que yo necesito hacer un prototipo y hacer que esto funcione como de la mejor manera, lo mejor que puedo hacer es llegar e intentar hacerlo. Y si es que llego, mido los datos y estoy observando que en verdad la pista que estoy haciendo para el sensor no es la más óptima, no es la mejor, porque interfiere, por ejemplo, la pista con el sensor por la altura que tiene o por la forma que tiene. Entonces, esos datos que captura el sensor y puedo visualizar, me van a decir, ah, estoy visualizando mal la distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Puedo tomar la decisión de cambiar la pista, cambiarla totalmente, hacer una pista diferente. Puedo tomar la decisión de filtrar el mismo dato desde la visualización. Por ejemplo, si estoy tratando de censar 5 centímetros y en vez de censar 5 centímetros, mi em, electrónica mide 7 centímetros porque se pasa un poquito porque el sensor quizás no midió tan bien. Entonces yo puedo filtrar ese dato y cada dato puedo restarle 2 centímetros y así entenderlo como mejor. Al final, si es que tengo un sensor, tengo datos de mi proyecto, lo mejor que puedo hacer es observar los datos que tengo para poder observar el escenario y ver si es la mejor forma que tengo de hacer el ejercicio o quizás tengo que mejorarla, tengo que filtrarla, tengo que cambiarla, tengo que... A veces motivo, dependiendo del dato que me arroja el sensor. Exactamente. Ahí no sé si nos van mandando sus, sus frases. Y, y bueno, más que nada eso, que se queden igual con la idea de que se puede ir iterando, se puede ir mejorando y que esa es la gracia de hacer el prototipo rápidamente porque me permite comprobar al segundo si esto me dio o no me dio y lo cambio y lo corrijo y ya después de tanto prueba y error, por así decirlo, puedo llegar a mi producto final que sí ya está empaquetado, está testeado, que es a prueba de todos los peros que me pueden ahí dar de mi prototipo. Eh, ahí está. Me gusta el prompt. Supongo que es da a un hallazgo En una en frase. una frase. Claro, claro, o sea, muchas veces la inteligencia artificial, si yo le doy algo, me tira un testamento ahí de idea, me empieza a chamullar, quizás se va por las nubes, y ya si yo le digo, no, acótalo, resúmemelo en una frase, ya mucho más directo que quizás lo que necesito en el tiempo. Claro. Tu hallazgo en una frase sería: la temperatura y la humedad mostraron una correlación positiva, la que sugiere que la falta de ventilación en el circuito favorece que ambos variables aumenten juntas. Súper bien. Claro, claro, ahí para mandar correos sirve un montón la no IA solo y fíjate que a mí me ha resultado para un montón de tareas de entregar material que siempre yo tenía algún drama. Yo tengo mi fuerte en la parte técnica, ¿sí? claro, Aparte de la parte docente, pero sé transmitir más que.
más que en presentar cosas. Y la IA me ha servido un montón para pulir ese lado. Y yo creo que es el potencial que hoy día a todos nos tiene entusiasmados. Claro, de todas maneras, de todas maneras. Ahí para redactar sobre todo, uno siempre le puede dar personalidad también. Que es lo que hablamos al inicio igual de la IA. Si quieres, pasamos a Sí, las preguntas. ahí, ahí sí. Entonces, preguntas de proyección. Entonces, dado todo lo que vimos antes, podíamos hacernos la siguiente pregunta. Em, ¿Vieron los datos propios convertidos en gráficos? Entonces, ¿qué contenido de la asignatura se podría ver más comprensible si los estudiantes podrían medirlo registrando y analizando los datos ellos mismos? Entonces, esta es la pregunta para los docentes. Entonces, como de acuerdo a las asignaturas que están viendo, ¿dónde podrían observar que se podrían adaptar bien estos datos para que los alumnos puedan entender mejor la materia? Un ejemplo que habíamos dicho antes, el movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, se puede observar haciendo un proyecto con un sensor de distancia y un auto de juguete. Em, y así podemos ir analizando los datos que nos arroja el sensor a partir de distancia y tiempo. Y para los estudiantes, analizaste lo que midió tu sistema. ¿Qué te dicen esos datos sobre si tu solución funciona como esperabas? ¿Y qué cambiarías en la siguiente versión? Em, entonces, la idea de esta pregunta es observar y analizar si es que los datos que podemos obtener con nuestro sistema, como en el caso del mismo caso, el movimiento rectilíneo uniforme, cómo al obtener estos datos podemos cambiar el proyecto. Ya, entonces tenemos estos datos, los obtenemos, los analizamos. ¿Y qué hago con estos datos? ¿Qué podría hacer con estos datos? ¿Qué entiendo de esos datos? Ahí nos pueden dar ejemplo. No sé de qué asignatura tenemos a los profes. A ver, no sé si pueden ir comentando de los profes a qué ramo, de su expertise. A ver si podemos ir, Lenguaje, tecnología, claro, matemática, ciencia, dando ejemplo. lenguaje, arte. Tecnología, claro. Bueno, aquí ya vimos varios ejemplos con los sensores, cómo visualizarlos. Ahí vi quizá matemáticas. Y, y bueno, los mismos alumnos yo creo que con los datos ya pueden ir validando sus proyectos, sus prototipos y, y seguir avanzando. ¿Hay qué contenido, por ejemplo, se les ocurre que sería comprensible? Ah, aquí, a ver. A ver, Raúl nos da su... Respuesta de proyección para docente en el área de tecnología. Ah, si pudieran medir y graficar el tiempo que tardan en completar una tarea con distintos dispositivos, podrían comprender mejor cómo la tecnología influye en la eficiencia. Con esos datos, yo ajustaría la planificación para que comparen herramientas y reflexionen sobre cuál es más adecuada según el contexto. Qué buen ejemplo. Al Comprensión, me final, gustó. si medimos cuánto nos demoramos en algo, podríamos incluso como quizás tomar la decisión de comprar algo que nos beneficie más.
O, por ejemplo, nos podría servir también, por ejemplo, con el uso de las inteligencias artificiales, quizás cuál ocupa mejor nuestro tiempo, cuál nos ahorra más tiempo, o qué cosa podemos como em, seleccionar a partir de eso y ir filtrando. Claro, por ejemplo, con las tecnologías del día a día, yo prefiero mandar un WhatsApp a mandar un correo porque en el WhatsApp llego y mando el mensaje, ¿no es cierto? Pero en el correo tengo que ahí ponerle asunto, remitente, bueno, más cosas, ¿cierto? Un poquito más tedioso. Ahí se ve como las típicas tecnologías que uno va eligiendo día a día, que en el fondo eh, siempre queremos más rapidez, ¿cierto? Siempre queremos el inmediato. Lo mismo con las inteligencias artificiales, la ChatGPT, Cloud y bueno, todas estas que ya son en la nube son mucho más rápidas que quizá una inteligencia local, ¿cierto? Entonces, y por eso la misma gente las prefiere, aunque ya quizás sean los datos más almacenados localmente, prefiere las otras, ya que, bueno, están mucho más preparadas de todas formas y mucho más, son mucho más rápidos. Ahí, a ver, ¿qué más? ¿Otros profes o tenemos puros estudiantes? Quizá Y si ahí son tienen estudiantes, ¿en qué ramos se imaginan que lo pueden aplicar? lenguaje inglés. Biología. Sí. Biología. A ver, desarrolla, desarrolla. ¿Cómo lo visualizas? ¿En algún tema que estás viendo ahora en específico con los datos? Interesante biología. No lo había pensado. De hecho, estaba pensando en lenguaje, matemática. Sí. Quizás en biología, eh, por ejemplo, el ejercicio de la planta se dice en ciencias. Claro, es verdad. Es cierto, es cierto. Quizá para ver, no sé, si estamos viendo mundo fungi o cosas así. Ah, mira. Una Ah, tabla. hicieron tablas de datos. Claro. Claro, si yo también, si planto, no sé, alguna semillita, quiero ir midiendo el crecimiento, voy marcando la altura, el tiempo, día a día, y ya en el gráfico puedo ver quizá la, como el crecimiento lineal quizá que tuvo mi planta o no lineal, si de repente hubo una caída, capaz que pasó ese día, puedo empezar a relacionar los datos. Sí, muy cierto cómo todo se conecta, sí. Aunque no nos demos cuenta, siempre estamos usando este tipo de herramientas. Em, ¿Qué más? ¿Alguien más de otra asignatura que nos quiera compartir su ramo? Ah, 5 tubos de ensayo, 4 con color de papeles celofán, color verde, amarillo, celofán azul y con rojo. verde, amarillo y azul y rojo. Y tenía que ver con color de papel Mm, celofán. Portaba más producción de fotosíntesis en la ah, planta. sí. ¿Viste? Re parecido justo. Sí, bien parecido. Genial. Sí, pues, viste, ahora ya experta en hacer el gráfico, yo creo, de crecimiento. Genial. Bueno, ahí sí, si nadie, ahí así nadie más nos quiere decir, podemos ya ir cerrando. Ya. Voy a- Dale con la última diapo, creo voy, que ahí está.
Bueno, eso fue la sesión 4 de los datos que salen y se vuelven información. Entonces, como para resumir un poco, lo que hicimos en la clase fue obtener datos de nuestro sensor, poder limpiarlos y hacer este CSV, y a partir del CSV en una hoja de cálculo poder observar los datos y poder sacar conclusiones. Entonces, a partir de estos datos podemos obtener conclusiones y actuar en el proyecto. Así que Exactamente. si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, este es el momento, es el último momento porque creo que ya no hay más sesiones. Así que eso. Exactamente. Voy a dejar de presentar ahí para verlos. Si es que hay alguien ahí. Ya, genial. Bueno, si no hay dudas, ahí le paso la palabra a Josefa. Muchas gracias, Josefa. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Gracias. eh, si es que no hay alguna duda respecto a la sesión de la chiquilla o tal vez respecto a algo de los creadores, tal vez para resolverlo ahora mismo y que quede también en las grabaciones. Mm, Bueno, si es que no, Una, entonces co- ya. una consulta después, bueno, en la primera sesión les había preguntado si ellas después podían, cuando terminara todo, enseñarnos cómo descargar las librerías para poder agregar elementos que no reconoce la plataforma al momento de tirar los prototipos. Eh, ¿Las librerías desde Walkway o desde Arduino otra IDE. plataforma? Cualquiera de las dos puede ser, Webway o Arduino IDE, porque no sé, ahí para mí Webway fue la más completa entre las dos, en realidad es más completa para poder trabajar los prototipos y dejarlos como para el ensamblado. Ya. Y tú, como tú dices, como de, o sea, por ejemplo, de que cuando ya le carga el código a algún Arduino no te lo reconoce o no puedes como Claro, programarlo. claro, no reconoce o de repente hay alguna pieza que no la reconoce porque efectivamente le falta la galería. Eso se lo había consultado en la primera clase. Que a veces generalmente pasa eso. Claro, eso ahí hay que descargarle. Bueno, voy a presentar. No sé si dije, voy a presentar para, para que todos ahí sepan. Compartir. Y hay que descargarle el driver, que en el fondo es porque a lo mejor el Arduino no es original, obviamente. Y hay que descargarle el driver Arduino. Sí, no lo podemos buscar así. Y ya aquí en verdad nos puede aparecer alguna página y nos salen en verdad todos los pasos para descargarlo, que ya una vez voy a mandar esta página de hecho por el chat. Una vez ya descargada en un computador, no es necesario como hacerlo de nuevo. Y aquí están los links para cada sistema operativo, si tienes Windows, si tienes Mac o Linux. Entonces ahí ya lo descargas y siguen los pasos. Que en el fondo es como darle a instalar todo el rato y aceptar. Entonces de aquí ya lo puedes descargar y ya una vez lo descargas no es necesario descargarlo de nuevo. Y ahí ya te debería reconocer cuando enchufas algún Arduino, la placa y todo. Y ahí Eh, ya. no me quedó clara, la pregunta era respecto a cómo cargar librerías, como lo hace uno en el Arduino IDE, que carga algunas cosas específicas, o en este caso era cómo lograr bajar el archivo, o sea, o el desarrollo a través del driver este Ah, SH240, claro, 340. claro, no sé si respondí bien tu pregunta ahora o te referías así a lo otro de las librerías. Eh, bueno, las librerías en realidad me refiero a que generalmente cuando uno conecta el Arduino al computador los reconoce de manera inmediata, la mayoría. Los Sí, Arduino no, uno que que uno compra y todo lo sí. demás.
Pero cuando tú quieres hacerlo correr, por ejemplo, no sé, pues en Walkway o en Arduino IDE, no sé, pues si yo quiero colocar un LED y puede que el LED a lo mejor lo conecto, lo hago correr y quizás el LED no me, ¿cuánto se llama? No me funciona porque le falta la librería o el driver que falta para Ah, ese archivo para poderlo Ah, conectar o algún ya. sensor, algo, porque me ha pasado en proyectos que yo he hecho en el electivo de pensamiento computacional que eso me ha dejado, pero pillado porque soy medio investigo y todo, pero de repente no me da como para buscar tanto. Y esas son las librerías que de repente faltan, porque ya con lo que ustedes me Ya. explicaron, claro, con ese driver uno ya ahí el computador los reconoce automáticamente, que son los El Arduinos que uno puede driver, sacar a lo mejor. eso. El driver lo que reconoce al final son las placas, si es que no te las reconocen como la primera. Por si es que, Claro, por ejemplo. Pero, a ver, si es que tengo un código, déjame compartir pantalla, a ver si es que te puedo ayudar con eso. A todo ver ayuda si es bajo bienvenida. esto. Muchas gracias. Entonces, mira, me imagino que te refieres a este Arduino IDE, ¿verdad? Ya, sí. Sí, ya. Entonces, si es que tú tenemos este código que voy a copiarlo, que es de lo que vimos ahora, que es para ocupar el DHT22. ¿Ya? Y acá, esta librería, bueno, a mí me corre porque tengo la librería, pero normalmente no debería como funcionar si es que uno no la descarga, porque no la tengo descargada. Ese es el problema, claro, ¿verdad? Claro, entiendo, Entonces, efectivamente, porque cuando uno, claro, puedes agregar la librería y todo, y puedes tener la programación y todo y echarlo a correr, ujú, pero posiblemente, claro, uno de los sensores actuales no funciona porque quizás no está el driver. Entonces, acá, como para poderlo agregar y pueda correr, eso es lo que de repente yo tengo la duda. ya, entonces, si es que no tenemos la librería para que corra mi código, porque me funciona la placa, pero no me identifica los sensores, lo que voy a hacer es irme acá a esta librería, a la que está acá. como ¿Ya? con logos de Con libros. los libreritos. Claro, los Entonces, libres. acá lo que voy a hacer es escribir textual lo que me pide acá. Lo voy a literalmente copiar y pegar. Y le voy a sacar estos como corchetes. Y lo voy a buscar. Y normalmente es la primera que sale. ¿Ya? Si no, también puede ser esta que sale de HT22. Por ejemplo, o esta que es de HT11, dependiendo de la librería que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sensor o unas luces LED que necesitan una librería específica que necesito tenerla, acá puedo buscar la librería de WS2812, que sería como la especificación de la luz LED. Ya, entonces acá yo tendría mi librería para poder ocupar esa tira LED. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé qué librería ocupar, porque ya tengo mi código y tengo mi componente, lo que podría hacer es pedirle al chat como un código especial para mi sensor. Entonces yo acá tengo, voy a pedir, por ejemplo, dame un código para usar tiras LED RGB en Arduino. Entonces yo tengo mi componente que yo sé que tiene librería. Si no, me arrojará el error. Entonces acá, ves que acá tengo esta primera línea de código que me dice include y tiene como estos dos corchetes con un texto. Esta es la librería que tengo que buscar. Claro. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar mi código del chat, lo llevo a mi Arduino IDE. Control V. Acá está mi código y tengo la librería FastLED. Entonces
yo no tengo idea qué librería tenía que descargar, pero el chat me tiró un código incluyendo la librería que tengo que descargar. Entonces, para poder hacerlo correr acá, lo que tengo que hacer es ir, escribir la librería y acá tengo la librería Fastlet. Normalmente la librería que está acá arriba se va a llamar igual. Es como pocos los casos donde esta librería o este nombre es distinto a lo que está acá arriba. Sí. ¿Ya? En esos casos igual le puedo preguntar al mismo ChatGPT cómo se llama la librería que debo descargar en Arduino y te va a dar el nombre y también te va a dar el creador, porque ahí al ladito dice by, o sea, por, y el nombre de By alguien. Daniel García. Creado por, Entonces, sí, creado claro. Entonces, acá no utilice librería Fastlet. Mira, y de hecho me da una opción como para no ocupar esa librería dependiendo de la luz LED que tengo. Entonces, si es que tengo más dudas de acuerdo a las librerías, le puedo ir preguntando al chat. Pero esa es la manera que hay para poder descargar las librerías como de manera más rápida. Muchísimas gracias, me dejaron mucho más claro porque tengo, como les digo, tengo una bolsa llena de sensores de actuadores que el año pasado yo quedé con la duda porque estuve tratando de ver y no logré cómo. Entonces los proyectos quedaron bien programados, pero al momento de ensamblar, eso es donde fallamos. Pero ahora por lo menos ya me queda más claro, así que les agradezco un montón y ahora ya por lo menos sé cómo poder buscar esas librerías y poderlas instalar de una manera más efectiva. Muchísimas gracias Excelente. por dicho aprendizaje. Ya va. Ahora sí que ya respondimos las dudas. Quería ver si es que pueden prender la camarita para poder sacar una foto de la última sesión, por la constancia, por favor. Ya. No sé si Caterina estará por ahí. Aquí estoy. O sea, Catherine, perdón. Ah, ya, ya, ya. Bueno, saquemos la fotito nomás. Sonríen. Ya. Ya. Ahora sí, bueno, nos despedimos. Agradezco a todos mucho, o sea, muchas gracias a todos por haber estado presentes a lo largo de estas sesiones. También a las chiquillas que se conectaron ahora. Bueno, les recuerdo sobre esta instancia de los creadores, que es una competencia de talento digital para los que son docentes, pueden incentivar a grupos de estudiantes o las chiquillas si quieren participar en un momento, pueden informarse y aprender más. Les dejo también las bases y el sitio de los creadores para que puedan revisar toda la información y nuestras redes sociales oficiales para que estén al tanto de todo. Así que eso sería. Las sesiones, la presentación, el chat y todo el material que ha subido en el aula virtual. Voy a hablar para que ahora sí que haya subido todo lo de este taller y cuando esté todo arriba se enviará un correo ahora sí oficial informando que ya está todo definitivamente ahí arriba. Igual no se olviden de revisar el resto de detalles que se vienen porque probablemente ahora para entre junio, julio y agosto hayan más talleres bien interesantes. Así que Muchas gracias. Chao, que Gracias. estén bien. Chao Gracias. a